Buenas, bueno, en el siguiente video vamos a realizar un ejercicio, a desarrollar un ejercicio mediante el círculo de Mohr, en el cual encontramos un esfuerzo en X de 8000 megapascales, un esfuerzo en Y de menos 12500 megapascales, un cortante de menos 5000 megapascales y un ángulo de menos 25 grados. Entonces, este sería el diagrama del elemento inicial. Ahora lo vamos a plasmar acá para que sea de una manera más organizada. Entonces, empecemos. Entonces, primero dibujémoslas, luego les damos el sentido, ¿vale? Entonces, observamos que en el esfuerzo en X esta tensión es positivo, entonces vamos 8000 megapascales. El esfuerzo en Y esta compresión, entonces digamos que es el signo ya no lo colocamos porque pues la flecha me dice que esta compresión, entonces es relevante. Y tenemos un cortante negativo de 5000 megapascales. Entonces vamos a encontrar aquí un punto A y un punto B. Entonces las coordenadas que va a tener ese punto A y el punto B van a ser la del punto A va a ser de 8000, menos 5000. El punto B va a tener las coordenadas de menos 12500, 5000, ¿vale? Y estas coordenadas las vamos a plantear en un plano. Entonces el plano ya lo tenemos aquí señalado. Entonces vamos a establecer condiciones. Entonces en el eje de las abscisas, hacia la parte derecha va a ser positivo, hacia la parte izquierda va a ser negativo. En el eje de las ordenadas, hacia la parte de arriba va a ser negativo, y hacia la parte de abajo va a ser positivo. Entonces vamos a plasmar nuestros puntos A y B en este plano. Vamos a establecer que en cada cuadrito hay 1000 unidades. Entonces empecemos. Entonces vamos a ver que hay 1000, 2000, bueno, 2000, 4000, 6000, 8000. Menos 5000, entonces vamos 2, 4, 5. Entonces procedemos a graficar en nuestro punto. Entonces ubicamos nuestro punto bien, es exacto. Sería nuestro punto A. Ahora vamos a proceder a ubicar nuestro punto B. Entonces nuestro punto B nos dice menos 12500, entonces vamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, son de aquí, y de 5000, entonces vamos 2, 4, 5. Ubicamos el punto. Sería nuestro punto B. Entonces trazamos una línea que va a ser la línea AB. Esta es nuestra línea AB. ¿Sí? Entonces debemos calcular este punto donde la línea AB corta con el eje de las abscisas. Entonces tenemos que calcular este punto. Este punto lo vamos a calcular mediante la siguiente fórmula. Entonces el punto C, el punto centro del círculo, va a ser igual al esfuerzo promedio. Entonces el esfuerzo promedio pues no es más que el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y sobre 2. Entonces C no es más que 8000 más menos 12500 sobre 2.
realizamos esta operación en la calculadora y obtenemos que esto tiene un resultado de menos 2250. Vale, ahora procedemos a dibujar nuestro círculo. Entonces vamos, este es nuestro punto C, estoy ubicado este punto, y que toque nuestros puntos está bien. Entonces es importante que calculemos el radio del círculo. Entonces el radio lo calculamos mediante la siguiente fórmula. Entonces tenemos que el radio no es más que la raíz del esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y sobre 2, esto al cuadrado, más el cortante al cuadrado. Reemplazando en esta fórmula nuestros datos, tenemos que R no es más que la raíz de 8000 menos, con el menos de acá se vuelve más, entonces sería más 12.500 sobre 2 al cuadrado más menos 5.000 al cuadrado. En nuestra calculadora hicimos el ejercicio de cálculo y tenemos que R no es más que 11.404.5. Ahora lo que podríamos hacer es calcular este ángulo. Digamos que este es el ángulo, digamos que es un ángulo θ. Entonces es muy fácil de calcular, ya que tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente lo tenemos. Entonces lo podemos sacar por tangente o por seno o por coseno, ya que tenemos el radio, bueno, relevante. En este caso vamos a utilizar tangente. Entonces tenemos que tangente de θ no es más que el seno, no es más que el cateto opuesto. El cateto opuesto ya habíamos dicho que es de 5000, ya que cada cuadrito equivale a 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, sobre el cateto adyacente. El cateto adyacente sabemos que desde el origen hasta este punto hay 8000 y que desde el origen a este punto hay 2250, entonces no es más que la suma de esos dos. Entonces sería 8000 más 2250, 8000 más 2250, digamos que θ es más la tangente inversa de 5000 sobre, esto sería 10.250. Entonces hacemos nuestra calculadora y obtenemos que θ es más que 26 grados. θ igual a 26 grados. Entonces en nuestro ejercicio nos pide un ángulo de giro de menos 25 grados, pero como aquí dice menos 25 grados, en nuestro círculo tenemos que hacer el doble de θ, o sea, de menos 50 grados. Entonces, con la ayuda de nuestro transportador, cogemos origen en C y hacemos nuestro conteo. Entonces vamos 10, 20, 30, 40, 50 grados. Y hacemos una línea que pasa por este punto y por C. Entonces, de esta manera encontramos nuestros puntos A' y B'. Ahora lo que nos queda es encontrar las componentes de estos puntos. Ya, entonces tenemos que encontrar este ángulo, ¿vale? Pero este ángulo es muy fácil de deducir. Digamos que esto es un ángulo, vamos, este ángulo es muy fácil de deducir, ya que si de la línea AB con centro en C cogimos 50 grados y sabemos que este ángulo es de 26 grados, pues este ángulo tiene que ser de 24 grados, ¿cierto? Entonces, por medio de funciones trigonométricas vamos a establecer
las coordenadas de A' y B'. Entonces empecemos. La coordenada de A' sería, tenemos el radio, entonces para encontrar la coordenada sobre el eje adyacente, las adyacentes, entonces tenemos que sería A, hagámoslo por aquí, entonces sería que A sería el radio, que el radio lo tenemos que es 11.404.5 por el coseno de 24, ya esta distancia que desde este punto hasta donde baja, vamos aquí, tendríamos que restarle esa distancia desde el origen hasta el punto C, entonces sería menos 2250, y esto coma por el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto lo encontramos como el radio por el seno del mismo ángulo, entonces encontramos como sería 11.404.5 por el seno de 24, y esas serían nuestras coordenadas. Entonces para meter en la calculadora encontramos que A' no es más que 8.168.53, 4.638.63, y esas son las nuevas coordenadas de nuestro punto A'. Para no extender tanto el video y encontrar nuestro punto B', entonces sabemos que este ángulo es igual a este por términos internos, entonces este ángulo también sería de 24 grados. Entonces esta componente sería, esta sería la componente en Y de este, en el eje de las ordenadas de este, pero en sentido negativo, ya que hacia arriba es negativo, y deberemos encontrar el punto en el eje de las abscisas. Entonces este punto no es más que coger B. Bueno, hagámoslo. Entonces B sería 11.404.5 por el coseno de 24. En este caso ya no sería menos, sino sería más los 2.250, este ya lo tenemos, este lo tenemos, entonces sería 4.638.63. Al realizar esta operación obtenemos que las coordenadas exactas de B' serían, bueno, entonces para encontrar las coordenadas más exactas de B', entonces ingresamos esto en la calculadora y obtenemos que es igual a menos 12.668.53, menos 4.638.63, y esas son nuestras coordenadas de A' y B'. Ahora lo que procedemos es a graficar nuestro diagrama de elemento final. Entonces para esto pues utilizamos esta forma, que es una forma pues, didáctica, muy sencilla y muy útil también. Entonces establecemos una línea de referencia, sería esta. A partir de esta línea cogemos y hacemos un giro de 25 grados que vería en nuestro ejercicio, 25 más o menos, 10, 20, 25, por aquí, vemos el centro, el punto, está bien. Y hacemos coincidir esta línea que está aquí, esta línea, con esta nueva línea, y más o menos esto sería ahí. Y
procedemos a dibujar nuestro diagrama. Ok, lo tenemos ahí ya sencillo. Está bien, entonces este tiene que ir dirigido al centro, entonces hagámoslo bien. Vale, entonces este ángulo sería de 25 grados. En este caso pues menos 25, ya que estamos en sentido horario. Entonces ya procedemos a dibujar nuestras coordenadas, ¿no? Entonces tenemos que este sería atención, sería 8.168.53 megapascales. Este sería a compresión de 12.668.53 megapascales. Y tendríamos este gira positivo. Entonces, ya de esta manera. En ese sentido. Ya que este de manera negativa, entonces sería 4.638.63 megapascales. Y este sería nuestro diagrama de elemento final. Entonces, diagrama de elemento final. Este era nuestro diagrama de elemento inicial. Diagrama de elemento inicial. Entonces, aquí tenemos ya por medio de esos simples cálculos pudimos desarrollar esto. Una forma de verificar que esté bien es que al sumar este con este me da un resultado, ¿no? Y al sumar este con este me da el mismo resultado. Ahí verificamos que está bien. Entonces seguimos con los diagramas de cortante y de esfuerzo. Entonces para el cálculo de tanto de los esfuerzos como de los cortantes vamos a utilizar este nuevo diagrama y así evitar confusiones. Entonces vamos a encontrar que en este punto vamos a encontrar el esfuerzo máximo, que vamos a llamar P1. En este punto vamos a encontrar el esfuerzo mínimo, que vamos a llamar P2. Y trazamos una vertical que pase por el punto C, donde toquen a la circunferencia, y vamos a encontrar tanto el máximo, el cortante máximo, como el cortante mínimo. Ok, entonces va. Aquí encontramos el cortante máximo, que vamos a llamar S1 máximo. Y vamos a encontrar el cortante mínimo, que vamos a llamar S2 mínimo. Entonces aquí ya este es un diagrama que ya teníamos hecho. Aquí tenemos nuestro punto A, que lo hemos calculado hace un rato, nuestro punto B. Vale, entonces es muy sencillo calcular nuestro P1 máximo, nuestro P1 mínimo. Bueno, es muy sencillo calcular los esfuerzos y los cortantes. Entonces
Digamos que la distancia desde el punto C hasta el punto A no es más que el radio. Entonces la distancia desde C hasta P1 es el radio, pero como estamos trabajando con coordenadas desde el origen, entonces va a ser el radio menos los 2250. Entonces sería que P1 de coordenadas de 11.404.5 menos 2250,0, porque estamos en este punto no tenemos altura, entonces 0. Entonces teníamos que las coordenadas serían 9154.5,0. Para P2 sería igual, tenemos el radio, que es la distancia desde C hasta B, y sería la misma distancia desde C hasta P2, pero en este caso teníamos que sumar los 2250. Entonces, al realizar esta suma, tendríamos que las coordenadas de P2 serían 13.000 menos, menos 13.654.5,0. Ahora, para los cortantes, tendríamos que sus coordenadas serían los menos 2500, menos 2250 menos 2250, el radio. La distancia que hay de B hasta S1 máximo es el radio. Entonces sería 11.404.5. En el caso del S2 mínimo, tendríamos que tener coordenadas de menos 2250, menos 11.404.5, ya que en ese sentido estamos hablando que era negativo. ¿Okay? Con esto, el siguiente paso que debemos realizar es calcular los ángulos desde esta línea que pasa por el origen de la línea AB hacia la abscisa y hacia la nueva línea que trazamos vertical, pasa por el punto C. Entonces tenemos que coger el ángulo más cercano hacia estas líneas. Entonces el ángulo más cercano desde la línea AB hacia el eje de las abscisas sería este, y este va en sentido negativo. Este ángulo ya lo hemos calculado con anterioridad y era de 26 grados. Y tenemos que encontrar el ángulo más cercano desde la línea AB hacia esta línea que pasa por C. Entonces el ángulo más cercano en este caso sería este ángulo, y este ángulo va en sentido positivo. Al ser alternos internos, deducimos que este ángulo es igual a este ángulo. Entonces este ángulo por ende también es 26 grados. Entonces sabemos que este ángulo es 90 grados. Entonces si a 90 le restamos 26, tenemos que este ángulo ya es 64 grados. Con esta información ya podemos realizar nuestros diagramas de esfuerzo como nuestro diagrama de cortante, para lo cual vamos a utilizar nuestra ayuda didáctica, que es esta. Entonces vamos a realizar nuestro diagrama, entonces primero vamos a realizar nuestro diagrama de esfuerzo. Entonces nuestro diagrama de esfuerzo será el siguiente. Entonces cogemos nuestro cuadrito de referencia, trazamos una línea de referencia y lo giramos hacia la parte de abajo, o sea, lo giramos en sentido negativo en cuanto a grados, y este ángulo tiene que ser la mitad de este ángulo. Entonces la mitad de 26 pues 13, entonces ubicamos nuestro transportador, ubicamos 13 grados más o menos por aquí, trazamos una línea desde este centro hasta este punto y luego tenemos que hacer coincidir esta línea que tenemos, tenemos que hacerla coincidir con esta línea de acá, y ese va a ser nuestro diagrama.
Ok, entonces digamos que esto tiene que ir al centro, dirigido al centro. Entonces, así. Este ángulo que tenemos aquí es de 13 grados. 13 grados. Y observamos que los esfuerzos son este esfuerzo es positivo, o sea que esta tensión. Entonces este esfuerzo sería de 9154.5 megapascal. Y este otro esfuerzo está negativo, o sea, quiere decir que está con presión. Entonces, vamos a perpendicular. Y es negativo, ¿verdad? Entonces tenemos que 13.654.5 megapascales. Ahora procedemos a dibujar nuestro diagrama de cortante. Entonces, para nuestro diagrama de cortante volvemos a utilizar nuestro cuadrito didáctico. Entonces trazamos una línea de referencia por aquí. Trazamos nuestra línea de referencia. Y ahora con el transportador ubicamos los grados. Entonces miramos que en esta parte son 64 grados. Entonces acá debemos referenciarlo con 32 grados. Entonces vamos 10, 20, 30, más o menos por aquí. Empezamos una línea de referencia. Lo que hacemos es conseguir esta línea con esta línea acá. Entonces más o menos sería ahí. Esto va a ser el centro, ¿no? Vale. Son 32 grados. Y miramos que de ese máximo viene la compresión. Entonces sería este viene negativo, entonces una impresión de 50. El cortante máximo. Vamos por aquí. También sería este de 1250. Se vendría en sentido positivo, de esta forma. Y ese vendría en sentido negativo de esta forma. $404.5 megapascales. Ok, y esos serían nuestros diagramas de esfuerzos y de cortante. Hay una forma para rectificar que estos ángulos están bien, y es mediante una fórmula sencilla. Entonces digamos que tangente de 2θ para los esfuerzos va a ser igual a 2 veces a 2 por el cortante. El cortante debemos quedar en menos 5.000 sobre
la diferencia entre el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y, pero entonces como el esfuerzo en Y es negativo, entonces menos por menos más, entonces sería más 12.500. Y pues resolvemos esto, entonces tendríamos que θ sería igual a 1/2 de la tangente inversa de esto. Esto sería 20.500, ¿no? Y al hacer al ingresar eso a la calculadora obtenemos como resultado, entonces encontramos que θ es igual a menos 13 grados. Entonces el menos me indica que va en sentido horario, entonces quiere decir que está bien. Esto es para el diagrama de esfuerzos. Y para el diagrama de cortante, el ángulo es muy fácil de calcular también, entonces sería el θ para el diagrama de cortante sería 1/2 de la tangente. Entonces, para verificar que el ángulo del diagrama de cortante está bien, pues utilizamos la misma fórmula. Entonces sería θ del cortante sería igual a 1/2 de la tangente inversa de esto invertido y cambiado el signo, es decir, sería 20.500 sobre 2 por 5.000, 10.000, aquí en este caso sería menos 10.000, acá pasa a ser 10.000 positivo. Esto pues lo dejamos en la calculadora y tenemos que sería un ángulo de 32 grados. Y verificamos que se cumplen con los grados que tuvimos mediante manera gráfica. Entonces eso es todo, espero que hayan entendido. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.